Hola, muy buenas a todos. Un saludo especial en el momento que nos estén viendo. Esto es El Ensayo Podcast. Aquí hablamos con artistas, conversamos acerca de un poco de todo, sobre todo eso que tiene que ver con la creación. Y hoy súper felices porque además tenemos un parcero, amigo y compañero de toda la vida de la carrera prácticamente. Démosle un aplauso a Milton Araque. ¡Eso! Además también nos acompañan nuestra querida Carolina Taborda, que nos hace aportes tan interesantes y termina con ese pequeño resumen o reflexión. Y también tenemos a Gabriel López, que nos va a ayudar también aquí como a entender y a indagar un poco sobre la discusión y la conversación para indagar este personaje que es Milton Araque. ¿Cómo vas, Mil? Muy bien, un poquito cansado. Agosto fue un mes muy intenso. Estuvimos haciendo muchas cositas con Teatro del Nombre. Creo que ha sido el mes más cargadito del año y quizás el más cargado en los últimos años. Entonces, cansado pero muy feliz. Debe ser mucho porque vos sos de esos que no se queda quieto. Más o menos. Más o menos, Más ¿verdad? o Que menos. si lo estás comparando como yo te he visto a Milton en espectáculos, en un montón de cosas al mismo tiempo, o sea que el volumen debe ser muchísimo. Contanos un poco qué fue lo que pasó en este mes de agosto. Bueno, en este mes fuimos al Quindío, estuvimos con nuestra última obra de Teatro del Nombre, que es La Séptima Trompeta. Estuvimos allá visitando Casa Parte, que es el teatro de nuestro amigo Joan Ospina. Luego, Salud para Joan. un saludo para Joan, ¡Saludos! te queremos mucho. Luego volvimos. En el viaje a Armenia nos pasó algo y se nos dañó perdimos casi media escenografía de la obra. Vinimos, hicimos la escenografía otra vez para temporada de la semana siguiente Cosas que no pasan sino en teatro, que uno se le daña la escenografía, vuelve la construye y vuelve y tiene temporada. Luego tuvimos Vampiro en el Camilo Torres. Eso vi, una publicidad muy interesante. Sí, y Vampiro es una obra preciosa, se la recomiendo mucho. Ustedes tienen ese love ahí como por lo vampiresco desde hace mucho tiempo. Un poco por lo chupasangre. Bueno, pero apareciendo la ya es Mil. En el ensayo siempre comenzamos un poquito para jugar y alivianar el discurso con el calentamiento, ¿cierto? Entonces, yo te he visto calentar y hemos calentado muchas veces, pero ¿qué es lo que te gusta después de un año, de mucho tiempo ya de tener una experiencia propia de tu grupo y toda la cosa? ¿Qué haces? Tomarme un ron doble. Excelente también. Esa es vieja escuela. Pero total, vieja escuela total, ya no lo hacemos ni nosotros. Ya. Pero no digan que no, no digan que no. Mira, nosotros en todas las temporadas, sobre todo para calentar la voz, este es un tip de la compañía, nos tomamos un ron. Mire, entonces, No. además del roncito, ¿tenés algún ritual que te guste, alguna cosa que hagas o sueles hacer? Para entrar a escena, ¿Mm? bueno, normalmente me alejo como 5 o 10 minuticos, la gente cree que me estoy concentrando y en realidad no, es que me pongo muy flatulento con los nervios, entonces me alejo y me escondo detrás de los telones y para que nadie... Pero bueno, es un augurio también de muy... ¿no? Sí, posiblemente. Y entonces mis compañeros dicen, uy, qué man tan concentrado, está lejos por allá, Puro senso. pasando el texto. Y no, y es una cuestión ahí de gases. Claro. ¿No? Yo sí te vi en los retiros y realmente también dije, ese Milton cómo se Yo concentra. sí te olí. Eso para mí es una primicia el día de hoy. No, el violín no me acuerdo muy bien. Además que sí, en la Universidad de Antioquia todos del mismo balón, como 20 muchachos. Ya sabes quién era el responsable del olor. Que todos Este hablan. Mil. Este es Joan. Milton, ¿y cómo calienta tu grupo? Bueno, pues tenemos como varios jueguitos. Para nosotros es indispensable el momento de llegar al círculo. Sí, entonces digamos que tenemos un momentico donde cada quien, sobre todo los días de función, donde cada quien que sabe con qué cargas viene, tiene un momentito individual en el espacio, y luego normalmente recorremos el espacio, habitamos los lugares y siempre llegamos como al espacio del círculo, entonces siempre nos gusta sobre todo habitar ese espacio. Soy un poquito pachamerto, entonces me gusta poner una velita. Guay. Sí, me gusta tener una velita en el centro del círculo Enraizar, sí. enraizarse, tomar esa energía desde el centro de la tierra, proyectarla arriba. Es ese cuerpo. Es ese cuerpo, es esa cuerpe. Nos gusta tomar una esfera de aire, creernos Avatar Maestro Aang y expandir la burbuja de aire, cerrarla desde el Está diafragma. muy bonito. Pero siempre... Cuéntanos qué es el círculo para las personas que no saben. Pues el círculo es
¿Un círculo, círculo? sí, pero pues es un círculo compartido, intencionado, donde todos nos podemos mirar a la cara y donde todos compartimos como ese momento de comunicación y de complicidad antes de entrar a cometer teatro juntos y juntas. Ah, sí, eso está muy muy chévere. bien. Mil, para las personas que están viendo este contenido y te conocen primera vez, hay muchos que te van a conocer obviamente porque tú tienes una gran fanaticada, además tu grupo se mueve mucho, pero ¿cómo es el inicio de tu historia en lo artístico? ¿Cómo es esa vuelta? ¿Cómo pasó en ti? Yo no me acuerdo si me la contaste en la universidad, de más. Además, ¿Qué más? bueno, en el principio todo era vacío y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eh, no mentiras. Yo Tenías soy ese espíritu vacío y llegó el teatro y lo llenó. más o menos, pero desde muy chiquito, ¿sabes? Sí. Yo soy de la vereda La Loma en San Cristóbal. Mi familia es una familia de teatreros tradicionales. Mi tío y mi abuelo eran parte de los herederos de la herencia del sainete tradicional antioqueño. Entonces yo empecé como a los 6 años a hacer teatro tradicional con mi tío, que es un teatro lindo, que tiene algo que yo he conservado toda la vida, con lo que hablaba ahorita con Caro hace un momento, que es el verso. El sainete tradicional antioqueño es un tipo de teatro versificado. Y bueno, con mi tío hice teatro comunitario en la vereda toda la infancia, ¿Cómo toda se la llama, adolescencia. tío? Mi tío se llama Bernardo Ara, que todavía está vivo, escribe poesía, escribe obras de teatro. Qué belleza. Qué belleza. Tiene su compañía, que es mi primera compañía de teatro, que se llama ATEAS, que significa Agrupación Teatral Araques. Es un buen juego de palabras. Ajá. O sea, además ya ahí tienes el apellido de una vez. Ahí está. Entonces con mi tío empecé ¿Sabes que empezaste a hablar todo eso y se me vino un déjà vu y te vi con pelo largo? con pelo largo, con un Converse rojo y otro azul, llegando a la Facultad de Artes. Tan bello. Que nota que tenés toda esa Y- cuestión ancestral del ¿Y qué más? ¿Y más de tu familia, más personas de tu familia estuvieron en el... Todo el elenco. ¿Quién era el elenco? Cuando empezamos, mi tío fundó el grupo. Bueno, mi tío había hecho sainete, había sido de los grupos saineteros, pero cuando yo tenía como 6 años, mi tío hizo un grupo con sus hijos y todos sus sobrinos. Por eso se llamaba Agrupación Teatral Araques. Éramos todos los sobrinitos, yo era el más chiquitico. Ay, divino. Y bueno, mi tío sigue insistiendo, pues mis primos tomaron otras vidas, algunos ya no nos acompañan también, pues la vida sigue su curso, pero yo me metí, yo llegué al teatro y ahí me quedé. También de pronto, esa es mi familia paterna, pero también digamos que tenía mucho la influencia de mi mamá, que mi mamá es cantante. Entonces mi Ok. mamá fue Además, cantante. éramos muy guapa. Y pues mi mamá es ella. Y muy joven. Sí, muy joven. Sí. No, eres súper joven y súper guapa. Muy joven. Sos una persona que al contrario que muchos otros creció en un entorno completamente artístico. Crecer en ese entorno, digamos que tu familia también te invitaba mucho a desarrollar una carrera al respecto, o fue solamente como por tu infancia ¿cierto? Como, porque mira que igual decías, tus primos, aunque estaban ahí, pues como listo, no, todo bien y terminamos esto y nos vamos. En tu caso, ¿cuál fue ese despertar o por qué decidiste quedarte en el teatro? Porque creo que no era bueno para nada más. Ay, bien, yo estoy de acuerdo. Ah, pero además... ¿Cómo así? ¿Estás de acuerdo que Milton no sirve para... No, no, en mi caso, en mi caso. Quiero decir, cuando escogemos el teatro, a veces es porque queremos hacer muchas cosas y el teatro da esa posibilidad. ¿Cómo es lo tuyo? No, yo quería hacer varias cosas. Tenía un raye que todavía lo tengo. Me encanta la ciencia ficción. Yo quería estudiar astronomía. En ese momento no existía. Yo recuerdo que Milton me explicó la espaguetización en el preparatorio de teatro. Tiene que verse la séptima trompeta. Ok. El primer monólogo de la séptima trompeta, el personaje habla de la espaguetización y dice: siempre quise utilizar esta palabra en una obra de teatro. Total. Pero vos te has visto ese documental falso que se llama Donde crecen los espaguetis, la cosecha de espaguetis. No. Bueno, es de 1957, mírate. Pero chévere también es ver la apuesta de Milton, porque además Milton también le apuesta a hacer como muchas mezclas en los lenguajes, cuando se puestas en escena, también que nos viene mucho de la Antioquia, de esa manera de experimentar un poco en la escena. Bien, no, entonces, Gabo, pues el cuento como con decidir estudiar teatro fue especial. Ujú. Y mi familia, pues
es una familia así, con un contacto muy fuerte con el arte, pero pues también es una familia de clase obrera, de clase trabajadora, digamos que no había como ese referente de una persona profesional en las artes, y digamos que eso siempre genera ciertos miedos y resistencias. Hay una experiencia en mi vida que para mí fue crucial. Yo crecí en La Loma y justo en un momento donde por la cercanía con la Comuna 13, pues nos golpeó re fuerte todo el proceso de la Operación Orión, todo ese periodo del terror terrible que fue el principio de los 2000 en toda la zona. Escombrera. Exacto. O sea, de la casa de nosotros se ve la Escombrera y Que la escuchas tienen razón, decimos en el ensayo podcast. que la próxima semana, bueno, no sé cuándo va a salir el podcast, pero voy a estar actuando en Sí, Escombrera. no, te vamos a contar, salimos este lunes. Ah, bueno. Entonces, de una vez. Voy a estar en Escombrera, que es la obra que escribió Freddy Morales al respecto. Ok. Vamos a estar Anto, Freddy y yo en esta versión de la obra. Nosotros somos del territorio. El mono es El Punky. El sí. Punk. El elenco todos son del territorio. Sí, Ok. antes no, pero en esta versión sí vamos a ser Bacán. todos de ahí del Ese territorio. vínculo. Y Ay, yo también era del territorio. Claro, ¿Te ¿te gustaría? gustaría integrar el elenco? Claro, a mí Muy bien. siempre me gustó. Ya se gusta meterse mucho en todo. Seguimos pues contando ahí, mira. no, entonces, pues digamos que en esa confusión de uno de la adolescencia, de no saber qué hacer, pues yo tenía muchas cosas en la cabeza y en ese momento, pues a mí creo que me salvó la vida de un montón de condiciones del entorno, que al frente de la casa de mis abuelos está la filial de La Loma de la Biblioteca Pública Piloto. Ok. Entonces, digamos que frente a esa violencia y esa cosa circundante, yo me refugié ahí en la biblioteca. Mira, es una buena metáfora como para un oasis, ¿no? Sí, un poco. En medio de la guerra. No, y yo soy un amante de las bibliotecas públicas. Creo que las bibliotecas Yo también públicas creo que salvan los vidas. niños ya no van, qué pesada. Ya van a jugar en el computador, a que les presten un computador. Pero allá a la biblioteca llegó Jaime Jaramillo Escobar, el poeta X504. Él hizo un taller de poesía allí. Yo fui a su taller de poesía y de escritura durante los 2 años que el taller estuvo allá. Y digamos que él fue la persona que más me empujó, me decía, hace teatro. Y Oiga, pero qué mentor. sí. Wow, Y un Jaime fue personaje un increíble. gran amigo. Y Y fue disruptor hasta el final. O sea, un personaje realmente muy polémico. Sí, Bueno, en que Matacandelas le hace una obra. No sé si ustedes Sí. lo vieron. entonces, Muy bonita la obra. en ese momento, cuando yo le dije a Jaime que quería hacer teatro, me dijo, te voy a llevar al Matacandelas y te metemos al Matacandelas. Bueno, Sí. tenías el contacto. Sí. Claro. Y nunca fui. Porque entonces tuve la conversación con mis papás y mi mamá sí me dijo, si quieres estudiar teatro, todo el apoyo, pero ojalá sea profesionalmente, ¿cierto? Ojalá no sea en un grupo, sino profesionalmente. Y me pregunto mucho a veces, como decisiones tan simples, tan chiquiticas, ¿cómo sería mi vida diferente si en lugar de haber llegado a estudiar teatro en la de Antioquia, pues hubiera ido con Jaime al mate? De pronto estarías haciendo los bellos días. O no. Sí, y un sería... saludo para Y un saludo que todavía el mata, pero sería otro Sí, Milton. claro, es otra. Eso hubiera sido realmente una bifurcación grande del destino. Sí, pero entonces, bueno, fue, digamos, Jaime quien quien me ayudó a definir ese montón de cosas que yo tenía por esa Y tu herencia. familia Y también. mi familia, sí, claro. Bueno, Bueno. eso es muy interesante. Muy bacano. Y cuando, listo, llegas a la academia y te encontrás con esa nueva cara del teatro, después de haber hecho cuando niño un teatro con tu familia, contanos un poquito cómo fue que descubriste. Fue abrumador, impactante, Pero también divertido. pero también muy divertido, sí. Pero yo empecé a estudiar teatro en la Universidad de Antioquia sin haber visto nunca una obra en sala. Ok. O sea, la primera obra que me vi en sala creo que fue Sabina y las brujas cuando llegamos a Sí, primera. sí, era el montaje que estaba en ese momento. Era el montaje de ese momento. Entonces yo llegué a la de Antioquia habiendo hecho teatro folclórico en las fiestas patronales, afuera de la iglesia, a encontrarme a Juan, a otros compañeros que tenían una trayectoria.
bueno, también éramos un grupo de culicagados Sí, muchos, sí. pero tenían otros referentes, entonces para mí fue muy Eran impactante. universos súper lejanos, pero también esa es la bella metáfora que tiene la Antioquia. Sí, claro que son discursos que se Se encuentran. encuentran Exacto. y generan otras cosas y crean juntos. Eso es lo Ajá. maravilloso. Yo con Milton recuerdo varios ejercicios de la universidad también, muy interesantes. Mil, ¿te acordás, así como haciendo la retrospectiva, te acordás de tu ejercicio con el que pasaste la carrera? ¿Te acordás cómo fue? Sí, fue con una compañera que se llamaba Anelim. Sí, eso lo panelé. Un saludo para Anelim. Saludo. Y nos Es dio... Milena al revés. Es Milena, sí. No, Anelim. Ah. Ella se cambió el nombre. Entonces, nos dieron un texto y yo solo me acuerdo que era el texto. Yo quería entrar a un lugar y ella me decía mucho, este lugar es una carnicería. Y yo no, pero es que yo necesito entrar. Y ella me decía, este lugar es una carnicería. Sí, pero yo quiero entrar. De eso trataba el ejercicio. Que son textos sin lugar, sin contexto, es una cosa suelta. Agárrala usted como pueda. Entonces, ¿Quién saca esos textos? Yo quiero saber dónde la encuentra. como por esos días estaba tan de moda Alixia, que era un montaje también súper reciente, ella me dijo, hagamos Alicia en el País de las Maravillas. Y yo le dije, sí. Y fuimos a la bodega y encontramos una registradora de un bus. Ajá. Entonces pusimos como la registradora del bus y al lado la reina sentada como viendo quién pasaba. Ay, no, divino. Ay, Y yo era el sí. conejito, iba a entrar y ella me decía, no puedes entrar, este lugar es una carnicería. Y yo me le colaba por encima de la registradora. Obvio. Ay, pero era muy lindo. Ese fue el ejercicio. Muy bonito. Pero lo viste, Juan. No, ¿De más? no, lo que pasa es que tú te presentaste en la segunda corte del preparatorio. Ujú. Hubo una cosa muy chistosa en ese preparatorio, pero brevemente contando la historia. De ese descabezaron a muchos y solamente quedó Diego, Yoka ¿Y tú? y yo, nadie más. Y volvieron a hacer otro preparatorio donde yo entró Mil, pero además esos ejercicios los veían como los compañeros que estaban ahí preparando el examen. Ok, eran pues a puerta cierta. Exactamente. Bueno, y Exacto. llegaste a la U, encontraste un montón de universos, un montón de gente, pero que descríbenos tu experiencia para vivirla un poco. ¿Cómo fue encontrar grandes amigos todavía con los que compartes escena? Joan, por ejemplo, Felipe Ortiz. ¿Cómo es tu experiencia en la Universidad de Antioquia? Bueno, pues para mí la experiencia de estudiar teatro en la Universidad de Antioquia es una experiencia que le cambiaría la vida a cualquiera. Pues en sus inicios fue muy confrontante, muy choqueante. Siento que uno empieza a encontrar sus lugares, empieza a encontrar las personas con las que vibra, con quienes tiene química. Y creo que fue eso. Creo que tuve momentos en los que me autoconocí mucho a través de la carrera. También creo que tuve momentos donde por cosas que pasan en la U y afuera fueron muy difíciles como dentro del proceso de la carrera. Pero yo creo que afortunadamente teníamos como el teatro para tramitarlas también y eso es una gran posibilidad. Entonces no, yo creo que la carrera fue un momento hermoso de la vida. Me demoré mucho, tanto que caí no me graduó. Que Milton, por favor, ya. Le vamos a dar el diploma, pero venga por él. No, yo terminé materias, terminé ¿Qué te montaje, faltaba? me faltaba determinación. Mentiras, yo terminé y me faltaba entregar el proyecto de grado. Yo era muy ambicioso, el proyecto casi que ya estaba. De hecho, uno de los jurados había pedido mención honorífica. Y yo no quería entregarlo así porque a mí yo sentía que algo le faltaba y en esas me empecé a trabajar. Tan fastidioso. Me fui a trabajar perfeccionista. y me demoré como 10 años, sí. 10 años. Me demoré como 10 años porque yo terminé materias en el Que 2013. no hiciste una vez la maestría y 2x1. Imagínate, yo terminé, ¿Cuánto te demoraste? terminé materias en el 2013, como todas las materias Sí, prácticas, nosotros nos graduamos en el 2013. O sea que vos te graduaste en el 2023. en el 2022. Ah, Está recién impreso ese diploma. Sí, Está recién impreso. por eso es que terminé, me gradué y de una me volví a meter a estudiar porque bien, ya había pero eso no significa tampoco que estés 10 años sin hacer nada. Tienes un movimiento bastante fuerte con tu grupo. No sé si querés, hablamos acerca un poquito de De tu grupo y de tu... ¿Cuándo decides ser director? cuándo te montas un grupo. y tantas preguntas. Pues, son muchas preguntas, pero están direccionadas. Ajá. De hecho, yo no decidí ser director porque quisiera ser director. Me parece de las posiciones
más complejas, más difíciles, Total. más estresantes. Miren, Ay, De acuerdo. he botado el pelo, me llené de canas. Lidiar Sí. con los temperamentos es como... pero eso es la... Y con tus amigos, porque trabajar con tus amigos tiene complejidades. Uno ama a sus amigos, pero dirigir a sus amigos y a sus panas en la escena es un territorio muy complejo. No sé qué clase de amigos tienes. No. Mis amigos y mis compañeros de teatro del nombre son mis hermanitos de la vida. Yo los amo, pero aprender a caminar juntos es un proceso. Claro, y es imposible cuando uno trabaja con los ánimos, el temperamento, que en algún momento no se desborden, pero uno va madurando, ¿cierto? Esas Ajá. cosas las aprende como a sortear mejor. Entonces sí, yo no decidí ser director, pero lo que siempre ha sido escritor. Entonces, ¿qué pasa? Y eso ha cambiado un poco y a mí me alegra mucho y me hace muy feliz ver que para los pelados que ahorita quieren escribir teatro en la ciudad, hay unos territorios allanados. Eso no es hace tanto tiempo, hace 15 años que nosotros estábamos en la carrera, uno decía, siendo un pelado joven que estudia teatro, quiero ser dramaturgo, y era como un crimen. Era como alevoso. O sea, yo recuerdo mucho esos primeros ejercicios Total, de pero escribir sí. una obra y decirle a un profe, escribí una obra, y de que un profe... ¿Cómo te atreves? Sí, eso. Sí, claro. De- Eso está determinado solo por agentes, pues... Muy importante. Eso. Y es como que eso es lo último que Pero puedes hacer. Milton es una mente superior. Es muy genial, es muy genial. Muchas gracias. Sí. Pero no, o sea, de verdad se los juro, o sea, a mí literalmente un profe me dijo una vez, es que eso es lo último que usted hace, usted escribe teatro cuando ya vivió la escena. Las formas, Cuando ya vivió la vida. son las formas, y definitivamente las formas de crear y concebir el arte en Medellín también cambian, Ujú, sí, como claro. en el mundo. Hace 20, 30 Total. años la estructura era otra, y ahora ya nos parece fundamental y un requisito mínimo que todo el mundo pueda desarrollar un texto. Ujú. Es real, ¿cierto? Al menos poder Pero eso no quiere decir que seas talentoso Ah, no. escribiendo. Pero eso no quiere decir que si Que no no lo, puedas- si no lo sí. practicas, pues cómo vas a desarrollarlo. Y- A veces no es solamente la lumbrera con la que pero- tú naces, no es Que con la también- musa. pero que también es que la gente piensa que escribir es muy fácil. No, no es fácil. Y escribir, entonces yo lo hago y que me va a quedar bien per se, porque ya escribí un texto, ya soy dramaturgo. El dibujo. ¿no? Y la academia debería ser como la última entidad limitante, pues es decir, Total. Total. si me siento que tengo vocación, me gusta o quiero hacerlo, No es allí donde me deberían poner. no es donde me deberían decir que no, es mira, empieza entonces por aquí. Pero hay, por ejemplo, una academia que es la de Orarango, que está encaminada a trabajar la dramaturgia. Lo que pasa es que la academia nuestra, pues siempre ha sido como más de Más de actores, la escena, ¿cierto? más de la escena. Aún así, de todas maneras, es chévere la reflexión, porque eso no lo tiene por qué desmotivar a uno, ¿cierto? No, sí, A total. uno. No, y por ejemplo, ahorita hay casos de chicos de la U que están haciendo un gran trabajo dramatúrgico, jóvenes, con un montón de reconocimiento. La universidad acaba de montar a Mateo Rendón, que es un dramaturgo re joven, salido de la U, que es re teso. Eso es muy cool. Pero sí, digamos que la llegada de la dirección fue más por la necesidad de montar mis propias obras. Cuando escribí las dos primeras obras, que las escribí en el seno de la U, en ¿Cómo las se materias llamaban? selectivas, escribí una versión de Hansel y Gretel que se llamaba La Casita de Caramelo, y escribí la séptima trompeta, que es la que acabamos de estrenar, la estrenamos 15 años después. Bueno, y te falta algo, porque en estructura escribimos también Zoom. Ah, Eso que- fue un ejercicio dramatúrgico. Pero entonces sí, cuando me acerqué a los primeros directores en ese momento, así como con 22 años, decir, que escribí una obra de teatro, la leo, la monta, pues me miraban como, ¡Ay, niño! Cállese. sí, entonces yo dije, pues bueno, nadie va a dirigir mis obras de teatro, yo no me había figurado ser director, yo quería escribir obras, pero yo no, pues si nadie las va a montar, me va a tocar. No, y si nadie te da el lugar, tú te lo tienes. Y eso siempre pasa, ¿cierto? Los los dramaturgos acá en Medellín, pues están montando ellos como sus propias obras, casi ninguno. No, pero sí hay ejemplos de gente que la está montando mucho como... No, lo que pasa es que hay muchos dramaturgos, saludos a Gustavo, hay muchos dramaturgos. Sí, hay muchos. Entonces, Pero de como todas que- maneras, ¿cuál es la mejor posibilidad de uno hacer el ejercicio? Es también llevando su propia dramaturgia en la y escena. sería Eso es muy fundamental. chévere conocerlos a todos. Ujú. Vos has cooperado con muchos grupos. Sí, sobre todo, y se lo agradeceré siempre a Joan,
En el Quindío me han conocido mucho como dramaturgo, porque Joan se ha encargado de llevar mis obras allá. Entonces, pues Joan mismo las ha montado, pero también me ha montado, no me acuerdo cómo se llama el grupo de la maestra Oriana, allá en Armenia, que tiene un grupo infantil, ha montado varias de mis obras infantiles. Teatro La Chaza montó una versión de La Séptima Trompeta antes de que yo la montara aquí en Medellín. Ah, qué Sí, delicia. y ahorita en septiembre se estrena Hasta que el diablo no se pare, que es uno de los sainetes que escribí para mi trilogía de sainetes. Lo va a estrenar un grupo académico de la Universidad del Valle en Cali. Entonces, ahorita a Qué final del mes. delicia, o de ¿verdad? Está muy, muy increíble. Haciendo también, Mil, aquí un poquito de pedagogía, digamos que tenemos audiencias nuevas de todo tipo, ¿cierto? Esta cuestión del sainete, explicándola un poquito, desarrollándonos el concepto, para quien apenas hoy conoció la palabra o qué sé yo. Bueno, el sainete puede ser muchas cosas. Un sainete, grosso modo, es un entremés. Ok. Un En, acto cómico. en el mundo del Corto. teatro clásico. De hecho, tiene la misma raíz o el mismo origen gastronómico del término, porque entremés es como algo que te comes entre platos, ¿sí? Y un sainete también era un postrecito, Ah, porque es como un engordador. La palabra sainete, ese diminutivo ete, existe mucho en el español, en juguete, juanete, ¿sí? Niñete. Exacto. Y el sainete era como un postrecito. El sain era un postrecito, chiquitito. El sainete grosso modo era un entremés. ¿Qué pasó? En España todavía se conoce así y son como entremeses cómicos. Como los que hacía Cervantes. Exacto. sí. Entonces es eso. Grosso modo el sainete era un entremés. ¿Sí? Una obra para presentar en el entreacto de una tragedia. En la tradición del teatro hispánico. ¿Qué pasó aquí en el tiempo de la colonia? En el tiempo de la colonia nos han enseñado a pensar que la historia del teatro en Medellín empieza con nuestros maestros, con el paso de Sequizano por estas tierras, con el Teque, con Enrique Buenaventura, ¿sí? Con la Casa del Teatro. Y eso es cierto, nuestro teatro moderno empieza ahí. No significa que antes no hubiera nada más. Y es muy teso porque tenemos un gran pedazo de nuestra historia teatral borrada que nos lleva, por ejemplo, a eliminar a personas como Isabel Carrasquilla de Arango, como Juan José Botero, que era gente que escribía y hacía teatro. En esas, Yo no los en esas conozco. Voy a paradas. ponerla acá para leerla. Es muy teso. Déjanos la tarea otra vez. Yo también no los conocía. ¿Cómo son los nombres? Juan José Botero, un escritor de teatro increíble de Río Negro. Y Isabel Carrasquilla de Arango, que era la hermana de Tomás Carrasquilla, ella era dramaturga. ¿Sí? De hecho, Uy, qué fuerte estar al lado de esa figura también, ¿no? O sea, sí, claro. Y hay una cosa muy tesa porque él fue una figura muy conflictiva en el desarrollo de ella como escritora. claro. Porque, Una época de popo. sí, porque era una época en la que no concebían que ella pudiera también Eclipsar de escribir alguna manera, siquiera lejana, el talento de su hermano hombre. un poco. Parece charro, pero Pero es la realidad. Pero entonces, volviendo como a tiempos de la colonia con el sainete, pues aquí se hacía teatro, y se hacía teatro en esas casas grandes de Prado Centro, se hacía... Las de balconcito en la mitad. exacto, se hacía el teatro ahí, y las compañías de teatro eran los ricos. De hecho, uno de los primeros grupos de teatro de esta ciudad que lo registra Eladio Gónima en un libro que se llama Historia del Teatro de Medellín, que él lo escribió a principios del siglo XX, y ya estaba escribiendo que el teatro era viejo. En ese momento, él detalla la creación del grupo Sesostris, en el que participó Miguel Uribe Restrepo, que es el señor que nació en la Casa de la Cultura de Envigado. Esa es la casa de Miguel Uribe Restrepo. Ahí estuvo Mariano Ospina, el fundador del Partido Conservador. Es decir, eran gente de élite que hacía teatro por parchar. ¿Qué pasó? Pues ellos querían hacer las grandes tragedias. Ellos no querían hacer los entremeses, los payasitos, Entonces empezaron a hacer los entremeses con población pobre, con población esclavizada, sobre todo con población afro, y empezaron a hacer los sainetes con ellos. Y ellos aprendieron esa manera de componer en verso, aprendieron esa manera de componer métrica, no solo en Medellín, ¿cierto? Eso es un movimiento que se da por toda la zona del Caribe, también por la zona del Pacífico, pero que confluye aquí en este territorio, ¿cierto? Y estas poblaciones de afros empiezan a tomarse esa forma de componer y escribir en verso y empiezan a llegar ahí otros discursos. Entonces finalmente termina formándose un caldo muy propio de nosotros, que es el sainete tradicional antioqueño, que tiene esa forma de la poesía en verso española del siglo de oro, normalmente se hace en redondillas y en décimas, normalmente.
pero viene cargado de músicas andinas y de iconografías afro. Qué bello. Se hace en círculo, se baila el palo de mayo, se hace la trenza, es cierto, es una manifestación muy linda. Y pues de allí, de esa tradición, eran mis abuelos. Mi tío se bifurcó por su propio lado, no siguió haciendo sainete tradicional, sí, empezó a escribir sus propias comedias en verso. Y pues de ahí pues llegué yo como a ese mundo. Ese es el sainete tradicional antioqueño. Es una mezcla entre el teatro en verso a la usanza del siglo de oro. De hecho, las tramas se parecen mucho a las tramas de la comedia del arte, pero está permeado por la música andina Como y por la canoachos. fotografía afro. Exacto. Ok. Y los personajes. Normalmente, ¿Son tipo también? sí, y es que es similar a la comedia del arte. Lo que pasa es que Lope de Rueda, que es el creador del sainete dramatúrgicamente en España, él se fue para Italia, vio la comedia del arte y se trajo la idea, y en España escribió los primeros entremeses y sainetes. Entonces, normalmente gira en torno a un matrimonio, entonces Una confusión. una confusión, un papá celoso, un problema para entregar la mano de la hija, un poquito es eso. ¿Sí? Puro canoacho. Exacto. Puro canoacho. Que es lo que nosotros hemos querido un poquito darle la vuelta y conflictuar en los sainetes que hemos hecho con Teatro del Nombre. Y cuéntanos cómo. Bueno, por ejemplo, en Hasta que el Diablo, que es el que hemos estrenado, son una trilogía, ¿sí? Uno ya se estrenó, el otro queremos empezar pronto el proceso de montaje, y con el tercero que lo estoy escribiendo me acabo de ganar un estímulo. Pero entonces en Hasta que el Diablo se le da un poquito la vuelta a eso. Porque digamos que siempre hemos ligado el teatro costumbrista antioqueño a esos discursos hegemónicos, machistas. Y en Hasta que el Diablo quisimos contar una historia donde las heroínas fueran las mujeres. Entonces es desde esa perspectiva de lo antioqueño. Pero dijimos, no, pues siempre vamos a invertir esa figura del paisa que manda a la mujer y le pega al niño y patea al perro. Y vamos a tomar desde las formas el verso, lo antioqueño, lo lindo. Vamos a decir que el sombrero aguadeño y que nuestra iconografía paisa no le pertenece únicamente a los sectores políticos radicalizados que se han apropiado de esa identidad y de esa iconografía, sino que le podemos dar la vuelta a esos discursos. Y entonces Hasta que el Diablo pone a las mujeres en el rol de las heroínas. Entonces es la misma trama tradicional, digamos, de una familia muy conflictiva que se los va a llevar el diablo por hijo de madre. Ay, juepucho. ¿Sí? Qué bonito, Mil, y qué valioso eso que vos estás haciendo, porque además de recuperar una cuestión que es patrimonial, que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, también estamos resignificando la cultura, ¿cierto? A lo que le hacemos apología, homenaje, lo que supuestamente nos representa, y qué bueno y qué importante ese trabajo que vos estás haciendo. Tuvo que ver Ay, todos cierto tus que sainetes. sí, Milton, y yo quiero saber una cosa, no sé, pues como Antioquia es tan diversa, porque también tenemos como en la mente la configuración que Antioquia solo es este pedacito donde usamos el sombrero aguadeño, donde nos ponemos el carriel. ¿Qué ha pasado con el sainete, por ejemplo, en partes como el Urabá? ¿Sabes qué? De hecho, es que el sainete al beber un montón tanto de las culturas afros, por ejemplo, el sainete aquí en Antioquia, donde está posicionado, es en San Andrés de Girardota. Ah, ok. Sí, de hecho el parque educativo de allá es el parque educativo del sainete. Y allá ha habido un proceso de conservación, de memoria, pero hay iniciativas en muchas otras partes. Por ejemplo, en la universidad estudió no con nosotros, pero un chico del Urabá que se llama René, que él tiene un proceso, él hizo su proyecto de grado en sainete y tiene un proceso de sainete allá en el Urabá. Claro, está permeado por otras cosas, pero digamos que ese universo de lo patrimonial, de lo tradicional, siempre está ahí y toma pues distintas formas, ¿cierto? Digamos que el sainete, por eso les decía ahorita, recoge mucho tanto de esa cultura andina, pero también de la cultura caribeña. Es una mistura muy, muy linda de cosas, tal como somos nosotros. Es que nosotros somos Total. el resultado de un choque Un salto. violento entre esa cultura hispánica Claro. pero de todas maneras a todos se nos crespa el pelo, todos. Jamás. Mira cómo me miró. 5 minutos después. Bueno, entonces cuéntanos entonces con tu grupo cómo ha sido esa tarea de llevar el sainete, de trabajar pues con generaciones, me imagino, cada vez más nuevas y mantener viva
ese lenguaje. Contanos cómo ha sido todo eso. Bueno, es una aventura, es una gran aventura, es una aventura muy linda. Pues todo empezó con la escritura de Hasta que el diablo nos separe, que es este sainete, que aunque también tiene una gran pregunta por conservar cosas y por mantener, digamos, de cierto modo toda esta tradición, también es un poquito disruptivo y tiene su parte contemporánea, porque en algún momento yo decía, bueno, yo soy heredero de una herencia, valga la redundancia, sí, pero soy heredero de una tradición sainetera de la Loma, pero no puedo obviar el punto de que me choqué con la Universidad de Antioquia, de que me encontré con una formación como artista Pero contemporáneo. afortunadamente, Sí. afortunadamente porque todas esas cosas es lo que te hacen distinto a cualquier otro en la creación. Ajá. Esa experiencia anterior, lo que te ha tropezado, lo que te ha generado conflicto, lo que superas, eso es el insumo del artista. No, y lo que hiciste fue desarrollar una caja de herramientas muy valiosa justamente para empezar a hacer esos vínculos de los que me imagino que estás a punto de hablarnos, empezar. Pero y además es que Milton no solamente está haciendo sainete, yo creo que es una de las lenguajes que lo componen y esa es la pregunta que yo te quería hacer, cómo define Milton su manera de crear, cómo... Es difícil, yo sé que eso es muy difícil porque es complicado como hacerse el autoanálisis, Ujú. pero si no lo pudiésemos describir, ¿cómo crees que se puede entender tu concepto al momento de llegar a la escena? Yo creo que de hecho los temas están relacionados. Creo que pueden abordarse las dos preguntas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, lo que pasó con Hasta que el diablo fue eso, cómo llegar al texto y al trabajo escrito con todas las cosas y después pasar al grupo, ¿cierto? Ujú. Entonces, digamos que una pregunta muy fuerte ha sido, porque hemos hecho ciencia ficción, ¿cierto? Ujú. Pero una gran pregunta mía, Muy avanzados, porque ¿Qué ustedes- ciencia ficción Sí, hicieron? total, yo recuerdo que cuando estábamos en la U hicieron un ejercicio muy Sí. interesante con Yoka, que era el de me gusta o no me gusta. sí, esa fue mi obra de proyecto Muy de grado, interesante. que se llamaba Almas de Metal, hicimos una obra de teatro de ciencia Fueron de los primeros que se preguntaron sobre eso que yo hubiera visto pues aquí en la ciudad. Eso era chévere porque lo llevaron a la escena ficción. con un ejercicio teatral ya también para criticar y reflexionar sobre los medios, sobre las redes sociales. En pandemia hicimos Multiverno, que era una obra de máscara sobre reptilianos. Sí, sí. Y digamos que y entonces siempre la pregunta ha sido como cómo conviven esas Porque dos además eres ñoño y te contraste con otro ñoño. Con otro solo. Otros ñoños. cosas. Normalmente me encuentro con muchos ñoños en la vida. Pero sí, siempre ha sido la pregunta como cómo conjugar esas dos cosas. Y yo creo que la pregunta creativa ha sido una pregunta por lo fantástico, Ok. por los lenguajes de la fantasía. Lo que pasa es que la fantasía de nosotros como latinoamericanos no es la misma percepción de la fantasía que tiene la gente en Europa. Es decir, porque nosotros tenemos una historia diferente. Entonces, en Alemania, en Inglaterra, pues tú sales y caminas y ves un castillo y te puedes imaginar las princesas, los dragones y entonces ¿Y tú... cómo salir de pobre y vivir ahí? Sí. De alguna manera. Pero entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos esos castillos, Ajá. nosotros no tenemos, nuestra cultura es una cultura nueva que viene de un choque cultural muy intenso. Entonces, ¿dónde están nuestros discursos de lo fantástico? ¿Dónde está nuestro deseo de lo fantástico? Por ejemplo, una de las iniciativas más contundentes es todo el movimiento del realismo mágico. Pero el movimiento del realismo mágico para mí no es una cosa que se invente García Márquez o que se inventen otros autores, porque sí. Es porque nosotros, como habitantes de este territorio, tenemos esa Es la necesidad. impronta ahí en la imaginación. Claro. Y Sí. tenemos esa necesidad de lo fantástico, porque es que lo fantástico hace parte de la psique humana. La hipérbole, la exageración, que también es muy de nuestra cultura. O sea, ahí está, este es el super no sé qué, y la figura Y- salta. Y está en nuestros miedos, en por qué nos da miedo bajar a las escaleras oscuras. El pensamiento fantástico está como siempre ahí. Entonces, ¿cierto? Entonces no tenemos los castillos, pero por ejemplo, volviendo a García Márquez, ¿cierto? De nuestra historia colonial, está todo ese choque, nuestro pensamiento de lo fantástico viene de ahí, de los mitos de los indígenas, de los miedos, de los... Eso te iba a decir yo. Nosotros también tenemos una herencia mitológica enorme, una herencia cultural. No tenemos castillos, pero tenemos... ¿Qué nos ¿Cuántos? dices de la mitología andina o No, ancestral y- o precolombina? Exactamente, tenemos
insumos que tenemos. Nuestra propia civilización antes de que llegara nada. Pero además es una mezcla de esto con lo otro. Pero ese es el punto, porque, y para mí ahí hay que ser muy delicado, con todo el respeto y el amor por las culturas ancestrales. Pero es que nosotros estamos en el punto medio, ¿cierto? Y hay que ser muy concienzudo también del cuento de la apropiación, Ajá. ¿cierto? Yo no me referiría a la cultura embera como mi cultura, ¿cierto? Me referiría a ellos como la cultura nativa, originaria de este territorio que merece todo el respeto, pero ellos tienen sus paradigmas alrededor del mundo. Y, pues, digamos que nosotros hemos estado en contacto y somos al mismo tiempo los hijos de esas madres abusadas, de esas indígenas abusadas, y al mismo tiempo somos los hijos de esos españoles abusadores, y nosotros somos esa mezcla. Totalmente una contradicción muy fuerte. Entonces, claro, ¿de dónde nos pegamos nosotros Y qué para hacerlo importante esa fantástico? palabra que tú dices de la apropiación cultural que ahorita se está poniendo tan, o sea, realmente pasa muchísimo con diseñadores de moda, con todo ese tipo de cosas en la cultura y en el arte, pues no estamos exentos también de eso, de pensar que hacemos una obra, por ejemplo, donde estamos haciendo realmente un mensaje totalmente contradictorio a lo que nosotros estamos expresando, a lo que debería expresar ese sentido en el respeto, ¿cierto? Es una línea muy difusa. Muy difícil. Y entonces, sí, digamos que ahí es donde confluyen un poquito ese discurso de lo tradicional y de la ciencia ficción, porque yo creo que a la hora de nosotros preguntarnos por un teatro de lo fantástico, por el teatro del asombro, pues hay que preguntarnos por nuestros lugares del asombro, ¿cierto? A nosotros no nos da susto que llegue una nave extraterrestre a invadir Washington, ¿sí? A mí sí me daría mucho miedo. Bueno, sí nos daría susto, pero Pero que se dejen ver. sí, pues, en el pero mismo. ese es el cuento. Nos han enseñado a pensar que lo fantástico siempre está en otro lugar. Ajá. Entonces preguntas, por ejemplo, como el realismo mágico, ponen lo fantástico en nuestra realidad cotidiana. Digamos que con Teatro del Nombre lo hemos abordado en esos dos sentidos. En un sentido mucho más ciencia ficcionudo, pero ese asunto del sainete siempre lo hemos llevado también hacia lo fantástico. Entonces, por ejemplo, Pero además con Isabel Allende en Chile, además con esta de Como agua para chocolate en México, o sea, realismo mágico realmente es de Latinoamérica, ¿cierto? es que creo que es nuestra pulsión y nuestra respuesta a esa necesidad de abordar el mundo desde una comprensión del asombro, desde una comprensión fantástica. Además aquí se ha hecho ciencia ficción, pues este cómic que ahora lo saca Netflix en El Eternauta. El Eternauta, que además es maravilloso, y cuando te lees, pues vos no crees nunca que Buenos Aires pueda, que además haya ya un señor que esté caminando en el tiempo, y se esté devolviendo y viniendo en el tiempo en Buenos Aires, y que en Buenos Aires estén los extraterrestres y hayan La sido. ficción buena y divertida de estar en otros lugares. Y este es el momento, esta se considera la edad dorada de la ciencia ficción latinoamericana. En este momento hay escritores escribiendo ciencia ficción en Colombia increíbles. Mi favorito del momento se llama Luis Carlos Barragán. Tiene dos novelas que me encantan, una que se llama Vagabunda Bogotá y otra que se llama El Gusano, que es ciencia ficción increíble, Wow. escrita en nuestro país. Estamos saliendo con muchos referentes. En la descripción Vamos vamos a poner pero seguro. algunas de las recomendaciones, porque hay Sí. tareas después de... Claro. Pero qué chévere cuando en estas entrevistas, en el diálogo van saliendo naturalmente los referentes y cositas con las que uno siempre puede investigar, porque el camino del artista siempre está lleno de investigación. O sea, la gente podría pensar que también somos muy tranquilos, pasamos muy bueno, pero aquí el trabajo es mucho y sobre todo de investigación. Así que si suelta una película, suelta un referente, qué chévere ponerle el ojito. Y bueno, entonces sí, no, es un poco eso, el cuento con lo fantástico, y esa digamos que es como la manera de reconciliar eso que pareciera tan diferente, cómo tiene la coherencia dentro del trabajo de una misma compañía teatral hacer obras de reptilianos, de cyborgs, y hacer obras de sainete tradicional antioqueño. Cuéntame una cosa, Milton, ¿quiénes son los de tu compañía? Que hablamos del nombre y nunca decimos. Nunca nos dicen Y nunca dimos los nombres. Bueno, Este no me lo sé. soy demasiado afortunado porque he contado con el apoyo y la compañía de unos seres increíbles que han confiado en mí, que son muy talentosos. Teatro El Nombre está conformado por Felipe Ortiz, que es
un gran iluminador de la ciudad, Luna Gaviria, actriz increíble, Germán Gallego, que es profesor de danza contemporánea, actor, bailarín, Sebastián Ruiz, que es un gran actor, es un hermeneuta, es un librero, nos acompaña Alejandra Ciceri, que es la protagonista Hasta que el diablo nos separe. Sí, hola. Alejo, un Saludos, Alejo. Ale- Saludos. Saludo especial para Alejandra, que la amo. Sí, es una hermosa. Un saludo para Aleja. Nos la encontramos viendo Turando. También están en este proceso Henry Vallejo, está en este No, pero es que es proceso. consolidado un montón de amigos. Sí, somos muchos. Y ahorita en la séptima trompeta nos pasó algo maravilloso y es que me dijo sí, la maestra Adriana Upegui, dijo que quería actuar para nosotros. Yo nunca creí dirigir una actriz como esa, ella es increíble. Y Pero increíble. sí, y es Un muy... saludo para la mejor actriz de Medellín. Que fue muy loco porque con Adri, nosotros en la pandemia hicimos un proyecto que se llamaba Telecturas. Ujú. Cuando no teníamos nada que hacer teatro, nos estábamos muriendo del estrés de, yo le dije a los muchachos, hagamos lecturas dramáticas en la cámara. Y Yo entonces, estuve en una de esas. sí, nos magistrábamos, nos trepábamos, hacíamos el streaming y cada uno desde su casa leíamos dramaturgia. Inicialmente arrancamos leyendo las obras mías porque pues eran las que estaban ahí. Entonces leímos Cosas ni mías ni tuyas, que es una obra que escribí hace muchos años. Leímos La séptima trompeta. Y entre lecturas siempre teníamos un lector, una lectora invitada. Yo invité a Adri a leer La séptima trompeta. Nos dijo que sí en ese momento a la lectura. Y después de que pasó la pandemia, siempre que nos veíamos con la maestra era ella la que nos decía, bueno, y la séptima. Y la séptima. Y en ese momento, después de la pandemia, yo me fui a vivir a San Carlos, que ese es otro cuento, me fui a ocuparme de mi otro oficio. Yo soy profesor de español como lengua adicional, es decir, le enseño español a personas que no son hispanohablantes. Por eso ahorita soy estudiante de lingüística. Pero entonces en ese momento yo me fui después de la pandemia de Medellín como 3 años a vivir a San Carlos, a una escuela de español que hay allá, y siempre que venía a Medellín estaba la maestra, bueno, y la serie. Pero ahí ya tenías el deseo, que es lo más Sí, importante. claro. Con una actriz de esas. Ujú. Y entonces, claro, finalmente fue que Luna me dijo como, bueno, y entonces no vamos a hacer la séptima. Ven, y además haciendo que Flashback, vos la escribiste en la universidad. Sí. ¿Cuántos años atrás? Hace más o menos 15 años. La obra se reescribió porque... Se actualizó. Sí, pasaron dos cosas. La versión que leímos en Telecturas fue el primer borrador que yo escribí, el primer borrador que escribí de la obra. Con ese borrador se lo llevó Joan Palquindío y allá lo montó ese mismo el grupo de teatro La Chaza. Ajá. Es una obra re diferente a la de nosotros, empezando que la de allá es una comedia, los personajes de las dos ancianas los hacen dos hombres y eso Ay, divino. cambia completamente la obra. Pero aquí, cuando empezamos a montar la obra con Adri y con Luna, el cuerpo de ellas, el peso de ellas en la escena, No daba. Se fue dramatizando. eso empezó a tirar para otro lado. Y Adriana, pues también, que es una lectora increíble, me empezó a hacer unas preguntas que me empezaron a conflictuar mucho con la obra. Y como a mitad del proceso de montaje, yo les dije, paren todo. Yo tengo que volver a escribir. Yo tengo que volver a escribir. Con media obra montada hicimos una pausa y yo reescribí la obra del medio para allá. Porque ya lo que había, esa obra de hace 15 años, ya no era coherente con lo que ellas estaban trayendo a la escena. Reescribimos el final y esta es la séptima. Por eso, la séptima trompeta que se presenta en el Quindío del Teatro La Chaza, que es hermosa, es una comedia muy divertida y de la de nosotros la gente sale llorando. Ey, qué bueno sería el ejercicio de presentarlas en una misma fe. Ay, cierto, delicioso sería verlas. Chévere. Mil, si tu vida fuera un género, ¿qué sería sainete o cómo lo pensás ahí? Si mi vida fuera como... Pero, si fuera un género, ¿de qué género? Bueno, Un podemos... género cinematográfico. Sería miren que es una buena metáfora. No, si mi vida fuera una narrativa... Digámoslo que un género narrativo, literario.
Yo creo que sería realismo mágico. Realismo mágico. Ayer me pasó una cosa increíble que yo dije, mi vida es Pero yo sí creo que tú eres realismo mágico. un poquito, un poquito. Imagínense que ayer iba con un pick-up, que es mi pick-up de confianza, se llama Héctor, un pick-up de- saludo para Héctor. Un saludo para Iba con Héctor y estábamos hablando y le dije yo, parce, cómo está de caliente la situación con las personas en situación de calle en la ciudad, porque han habido como muchos casos esta semana de personas apuñaladas, atacadas por habitantes de calle, y le dije yo, ¿qué está pasando? Que los habitantes de calle se están armando de cuchillos y están atacando a la gente. Y yo le estaba diciendo esto cuando vimos por allá, nosotros íbamos para Mercados del Río y vimos de salir ahí del Cerro Nutibara 2 habitantes de calle con cuchillos y atracaron a un muchacho ahí, pero fue así, o sea, Ay, señor. le digo yo a Héctor, ¿qué está pasando? No, pero enfócate en otro tipo de realismo mágico. No, pero es muy pero eso es por Porque eso está muy peligroso. Pero es muy loco que le digo yo a él, ¿qué está pasando? Hay una cosa Mira extraña. esta situación. ¿Vos crees que Y le ayudaron al muchacho. Pitamos, hicimos bulla, pero es que cuando lo vimos fue como, y él me dijo como, ¿te das cuenta lo que acaba de pasar? Es que me acabas de mencionar esto y pasó ahí. bueno, la palabra también es acción, pero qué importante reflexión de ciudad, porque no es un tema pues chévere, o sea, la inseguridad es compleja y sobre todo pues con personas con las que uno no quisiera pues como estigmatizar. Sí, también, completamente. porque ya hay un digamos un estado complejo de habitar la ciudad y bueno, ahí nos queda la pregunta y la Si reflexión. tuvieras un consejo, primero para los dramaturgos que están empezando, ¿qué les dirías? Lo primero es lo tienes. Y si lo Sí. tienes, ¿cuál es? Sí. Que escriban. Ujú. Que escriban, o sea, para escribir teatro hay que escribir teatro. Hay que escribir teatro, usted sepa o no, y puede que la primera obra, cuando usted la escribe, usted dice, sí, escribí la super obra, y después de 10 años usted la lee y dice, no, Voy a cambiar el final, sí, la mitad para allá. exacto, pero hay que escribir, hay que escribir. darse la pelea, hay Como que en todo, sentarse. sí, hay que ejercitar. O sea, en todo sería lo mismo, para el actor que actúe, para el director que Que dirija, Sí. sí, pero yo sí creo que, digamos, precisamente porque hay un estigma con el asunto de que escribes teatro cuando te consagraste como actor. Cuando ya hay un momento, Cuando te- hay un sensei. Como No. la evolución del actor. Total. Entonces ya se escribí. Hay- Llegó a dramaturgo, el último nivel. Ajá. Y si les pasa como a mí, que para poder poner sus obras en escena las tienen que montar, sí les daría un consejo que me lo dio el maestro Eduardo Sánchez. Un saludo para Eduardo. Salud para Eduardo. Parecemos. Es que el referencia y referencia. Ajá. Pero cuando estábamos haciendo la obra de la tesis, cuando estaba escribiendo esa obra de cyborgs, de cosas, yo le dije a Eduardo en algún momento, muerto del susto, ¿yo cómo voy a montar esto? Porque en la obra aparecían robots y yo tenía sueldo de estudiante pobre. Y claro, Y necesitabas a Spielberg para los efectos. pregúntanos a nosotros que todavía tenemos sueldo de estrato 2. Pero me dice Eduardo algo que fue muy valioso en ese momento. Me dijo, escriba la obra que necesita escribir. Cuando tenga que dirigir, preocúpese por dirigir la obra. La pregunta del director no puede ser la misma pregunta del dramaturgo. Y del presupuesto. Exacto. Entonces, exacto, de la producción. Ajá. Entonces, si usted, Como que no tengo el presupuesto, no puedo escribir nada, porque entonces, ¿Para qué? ¿para qué me alcanza? Para melodrama en la casa, en la cocina. sí, exacto. Entonces, escriba lo que necesita escribir y después se preocupa por qué va a hacer con él. Sí. Además, el texto también es un hijo, uno no sabe para dónde va a llegar, qué No sabe a dónde, Qué quién lo va a montar. montar, Exacto. que le llegue a George Lucas y uno no sabe. Mel, ¿qué viene para el próximo año? ¿Tienes algún proyecto que nos quieras contar? O para dentro de un mes, una O para semana. dentro de algo un así. mes, sí. Bueno, ¿Qué nos invitas pronto pues de lo que hay, además de lo que ya nos contaste al inicio? bueno, la próxima semana, esta semana, En el teatro, Para Corchado. que vaya. Corchazo. No, lo que pasa es que el espacio no es un teatro. El espacio no es lo importante. Pero tienen que ir a Escombrera, pueden buscarlos ahí en nuestras redes sociales. Ok. Esa es la que viene este mes. Vamos. Pero ¿va a ser allá mismo, cerquita o es, corchado es doblemente? en el poblado. Pero Ah, ok. ahí sí no, lo que pasa es que como ahí no estoy al frente de la producción de todo, Entiendo. me invitaron a actuar y yo dije, sí, yo voy, donde me lleven, yo voy. Ok. Eh, Pero no sabes el teatro. Es que no es un teatro.
Es un espacio no convencional que se va a adaptar para las ¿Es funciones. algún tipo de Es como una bodega. o- No, es el proceso creativo de Freddy que ha hecho su trabajo Ok. alrededor del proceso de la escombrera, sí. Interesante. Pasanos el dato y a toda la gente que esté por ahí viendo, desactualizado. que ya con todo este montón de preguntas que uno ha antojado. Sí, de Teatro El Nombre vamos con las 3 últimas funciones del año. Vamos a estar el 19 y el 20 en Casa Teatro El Poblado y el 10 de octubre en Siruma. Vamos con Vampiro en octubre también otra vez para Armenia. Y en noviembre, pues como les había contado ahorita, me gané un estímulo de dramaturgia. Estoy muy contento. Es la tercera obra de la trilogía de Sainetes. Es una obra completamente en verso también. La vamos a leer. Vamos a hacer la lectura dramática en noviembre en el Parque Biblioteca San Cristóbal. Y pues el objetivo es que esta sea el montaje de la compañía del año entrante. Qué nota, Perfecto. qué bueno. Hey, si tienes alguna cosita, nos invitas, que nosotros somos también de esos que nos Nos metemos hasta vamos en lo que para no toda nos da. parte. Muy bien, sí, porque no han ido a la séptima. No, pero es más cuestión a veces de compromisos. No, lo que pasa es que Porque yo sí intento ir a todo lo que puedo. No, La yo gente da también. fe, Y pues, contanos en qué Instagram entonces. cuál es tu red, las redes del grupo. Pueden seguir. Bueno, nos Gracias, pueden chavos. seguir en todas las redes como @teatro el nombre. Ahí movemos todo lo que es lo de la compañía. todo lo de Teatro El Nombre. Exacto. Porque nosotros somos la compañía, de pronto se Exacto. confunden, De ¿cierto? la compañía Teatro el Nombre. Ujú. Sí, ese es el cuento. ¿Cuál es el nombre? El nombre. Sí, ¿cuál es? También la pega funciona porque Sí, se hace ahí sí. utilizar un poquito más la cosa, Ujú. Sí, la sí, sí. memoria cognitiva, qué sé yo. Que el nombre también, y fue muy loco porque nació con Joan Ajá. de una pelea, nos íbamos a presentar al festival de El teatro. problema era seleccionar el nombre, entonces, ok. Ya estaba todo listo menos Sí, el nombre. estaba todo listo y nos estábamos presentando a un festival que hacía la Yo quiero saber cuáles eran los de la pelea, solo por chisme. Joan Manuel Ospina y yo. Pero, ¿cuál era la pelea de los nombres propuestos? Yo no me acuerdo. Ah, si hubiera sido. No me acuerdo. No Tuvo haber sido todo griego, alguna cosa. Era una cosa así. Yo El tenía Agape Teatro. yo tenía no, terateia. Terateia, sí, Que señor. terateia es una palabra que me encanta, que es asombro. Ok, ay, qué lindo. Sí. ¿Y cuál era el de Joan? Ahí se me lo van a robar y ya. En el Terateia Teatro. en el día salgo la terateia por ahí, me muero de la rabia. ¿Y cuál era el de...? ¿No te acuerdas de Joan? No me acuerdo. Bueno, Pero- bueno, el nombre fue una buena Espaguetización. espaguetización. Sí, espaguetización. Pero sí sé que llevábamos como 3 días peleando por el nombre y el tema era el nombre hasta que dijimos, pues, llevamos 3 días enfocados en el nombre de la compañía es el nombre. Ay, qué Es lindo. una decisión muy salomónica. Sí. Mil, bueno, no sé, vamos a empezar ya como a ir concluyendo la entrevista. Entonces, Con unas bellas palabras de Carolina. Entonces, hacemos un resumen al final de todo esto lo es que nos has pura contado. poesía para que vea y escuche. No, es poesía. Él es un hombre, director de teatro, ¿cierto? Hombre, es muy divertido, es un profesor de castellano, amante de la ciencia ficción, pero también es un guardián de nuestra memoria. Un hacedor de ficciones sin dejar de pensar nunca en lo social. Dramaturgo, gran lector y amante de las bibliotecas públicas. Milton ama lo fantástico y es él en su ser mismo una persona de fantasía, bellísimo y muy sensible. Bravo. I told you. No sé si Gabo quiere cerrar con algo. Ok, listo. Gracias. Pues Mil, A ustedes muchas Mil, se nos va acabando el tiempo, pero qué alegría poder conversar contigo y no es poesía, realmente cada que hablamos con otro artista y sobre todo con los que hemos visto crecer y han crecido con nosotros de la mano, eso lo llena a uno como de gasolina No, y de ideas y de ganas de hacer cosas y es muy admirable. Iba una conversación con vos. Total. Mira, que nada, como decía Caro, y nada más rico que uno salir con referentes, con esas historias que inspiran, con esas historias que nos invitan, lo antojan a uno Total. a conectar. ganas de hacer cositas. Exacto, ¿no? Y como estás haciendo tu trabajo alrededor de mantener viva, de conservar nuestra memoria, pero actualizarla, pero no quedarte ahí y mostrarnos a los creadores que todo está para ser explorado. Así es. Y que si quieres escribir, escribe, dirige lo que quieres, ¿cierto? Actúa lo que quieres. Eso es un Muy bonito efectivo. mensaje De que nos verdad, deja.
queda un insumo muy valioso después de esta conversación. Muchas Muchas gracias. chicos. Yo desde que vi el podcast, cuando lanzaron el Instagram, yo dije, yo quiero. Hoy estás en la lista. Hoy. Entonces, muchas gracias también porque Muchas aquí gracias cumplimos a ti. parte de sueño. Claro que sí, Muchas gracias. Mila, y bueno, casi tumbo esto, pero es una alegría y gracias a ustedes, a los que se quedaron acá hasta el final, por favor reaccionen, den like, háganos su comentario que es súper importante y sobre todo si quieren dejar un mensaje a Milton acerca de su trabajo, si ya lo conocen, y desde acá, desde el podcast El Ensayo, pues aquí el compromiso es que sí, pues obviamente hay que ir a conocer tus obras, a conocer tus espectáculos. Yo siempre te he admirado, yo siempre he pensado que eres una persona muy genial. Desde que te conozco en la universidad, tú lo sabes, esa es la realidad y también por eso es que estás aquí con nosotros dialogando un poquito para que muchas personas puedan conocer, pues si les llegamos a 100, 20, 200 mil, lo que sea, pues también puedan hacer de esto un movimiento más grande, sobre todo en la ciudad, ¿cierto? Porque hay un montón de artistas haciendo cosas geniales y esta es la manera que nosotros tenemos para aportarle al arte en la ciudad. Entonces, un gran agradecimiento enorme, gigante. Ay, que estés muy bien, mi vida. Muchas gracias. A ustedes, mil gracias. Ahí quedamos. Esto era El Ensayo Podcast. Cuídense mucho. Chao.